nos visitas por primera vez, inscríbete a www.eduardoropar.com/bienvenida y vincúlate a nuestros grupos vida. Ahora nos podrás encontrar en Spotify. Búscanos como Eduardo Ropar. El equipo Conquístate llegó a YouTube con un espacio único para mujeres con temas de interés. Encuéntranos por el canal de Casa de David TV. Inauguramos las redes sociales de nuestra iglesia. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Casa de David Online y en YouTube como Casa de David TV. ¿Sabías que tenemos un espacio en la web? www.crearadio.co, una emisora donde encontrarás las últimas novedades musicales, predicaciones que renovarán tu manera de pensar y diversos programas de interés. Conéctate a Crea Radio. No olvides suscribirte a este canal y darle clic a la campana de notificaciones para que estés actualizado de todos nuestros eventos. Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropar y Casa de David, la Iglesia. Casa de David, la Iglesia, nace por la inspiración de la palabra de Dios. Después de esto, volveré y reedificaré la casa de David que está caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Hechos 15, 16, 18. En 2 décadas de ministerio, contamos con más de 12,000 horas de orientación psicoteológica a personas que han restaurado su vida, familia, ministerio y entorno. Cerca de 450 personas en diferentes partes del mundo estudiando para transformar su sociedad. Pastores, líderes de iglesias, familias, parejas y personas en general. 7,400 oyentes mensuales en la emisora Crea Radio, impactando con nuevas tecnologías la forma de transmitir la palabra de Dios en los 5 continentes. 2 plataformas de streaming en vivo con transmisión 24 horas y un campus educativo interactivo. En Casa de David, la Iglesia, puedes aprender a creer y a pensar lo que has creído, con una visión cristiana y una misión humana para restaurar personas, parejas, familia y sociedad, con un estilo de vida dirigido por Dios para la gloria y honra de su nombre. Bienvenidos siempre a Casa de David, porque tú eres la Iglesia. Bienvenidos a todos. Me gustaría que empezáramos recordando el amor de Dios a nosotros. Y comenzaré leyendo 1 de Juan 4:10, que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Cerremos los ojos ahí donde estamos y clamemos, porque queremos que Él venga aquí a donde nosotros estamos, que Él se apodere de cada área de nuestras vidas. Hoy disfrutamos de Cristo, pues solo Él nos libera.
somos perdonados. La más grande alabanza es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves a nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Se han abierto los cielos hoy y que tu reino estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Gracias, Dios, porque en ti somos libres. Para todo el que está herido, llega el sonido del gozo. Él viene a restaurarme. La más grande alabanza es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves a nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Se han abierto los cielos hoy y que tu reino estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Gracias, Señor, porque nuestro espíritu arde por ti, porque somos libres, porque te podemos exaltar en esta mañana. Hoy todos juntos nos levantamos para exaltar tu nombre, Cristo. Cristo es imparable nuestra alabanza. Tu espíritu está aquí, estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Nos levantamos, te exaltamos. Nos levantamos, te exaltamos. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque en ti somos libres, Señor, porque en ti somos nueva criatura, Dios. Gracias por tu amor incondicional, Dios. Gracias por tu paciencia, por tu poder, Señor, porque día a día tú nos renuevas nuestro espíritu, Señor. Me cautivas de Dios con tu dulce amor. Te escuché decir, Gracias, Señor. me amas como soy. Hoy vengo a ti, hoy vengo a ti, sin nada que esconder. Mi corazón arde por ti. Cristo te ama. Declárale cuánto lo amas. Cuánto te amo, más que al aire que respiro, yo a ti Te amamos, Señor. te necesito. Te rendimos mucho nuestro corazón. más que ayer. Gracias, Dios, porque te entregamos todo lo que somos, Señor.
expresar cómo expresar toda mi gratitud, toda mi gratitud. Levanta tus manos y dile a Él: hoy vengo a ti, sin nada que esconder. Mi corazón arde por ti. Cristo, te amo. Cuánto te amo, más que al aire que respiro. Yo a ti te necesito. Cristo, te amo. Cuánto te amo, más que al aire que respiro. Yo a ti te necesito. Gracias, Señor, te necesitamos, te anhelamos en esta mañana, anhelamos tu presencia, Señor, anhelamos tu poder, Dios, anhelamos tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias. Amado de mi alma, Cristo en mí, mi Padre eterno, confío en ti. Confiamos en ti. Amado de mi alma, Cristo en mí, mi Padre eterno, confío en ti. Amado de mi alma, Cristo en mí, mi Padre eterno, confío en ti. Amado de mi alma, Cristo en mí, mi Padre eterno, confío en ti. Dile cuánto lo amas. Cristo, te amo. Cuánto te amo, más que al aire que respiro. Yo a ti te necesito. Cristo, te amo. Cuánto te amo, más que al aire que respiro. Yo a ti te necesito. Gracias, Señor. Toca nuestras vidas, nuestro corazón, Dios. Te pertenecemos, Señor. Llénanos de tu presencia y de tu poder, Dios. Queremos ser tu imagen aquí en la tierra. Queremos amarte. Queremos todos los días decirte cuánto te amamos. Oh, Cristo, te amo. Gracias, Dios, por tu presencia, por tu poder inigualable, por tu amor que nunca se acaba. Dile cuánto te amo. Cuánto te amo, más que al aire que respiro. Yo a ti te necesito. Gracias, Dios. Cristo, te amo. Cuánto te
Una última vez, Cristo te amo. Cristo te amo. Dile a Él cuánto te amo. Y cuánto te amo. Más que al aire que respiro, yo a ti te necesito mucho más que ayer. Ahora tenemos un portal seguro donde puedes realizar tus donaciones. Ingresa a www.eduardoropart.com. Link donaciones. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Silla para Vencedores, el mensaje de la palabra de Dios que va a llegar a su vida y va a transformar muchas de las cosas que usted ha estado esperando por años. Incluso hay personas que están esperando desde toda una vida el cambiar de lugar en donde habitualmente uno se sienta en la vida. Silla para Vencedores, un mensaje de la palabra de Dios para inspiración y para transformación de todos nosotros. Con reverencia vamos a recibir la palabra de Dios, muy atentos, quiten todas las cosas que le distraigan, que le obstaculicen recibir y entender la palabra de Dios, y todos en familia o individualmente, como quiera y donde quiera que usted esté conectado en este momento con la palabra de Dios y con el mensaje que en el poder del Espíritu Santo vamos a estar inspirados en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 19 y 21. Dice la palabra del Señor: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Eso suena bueno. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Vengo con ganas de predicar con fervor para arrepentimiento de todos. Alguien ya está entendiendo y diga amén. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Verso 21. Escuche esto. Y el que salga, o mejor, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí, me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y aquí hay varias iglesias también representadas en una sola, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y muy bienvenido usted que nos sintoniza a través de este espacio virtual, desde los canales Casa de David TV y Eduardo Ropart. De manera que muy temprano usted puede escuchar todos los domingos, 8 en punto de la mañana, a través del canal YouTube Casa de David TV, o también a partir de las 10:30 de la mañana en vivo y en directo también a través del canal Eduardo Ropart. La palabra del Señor nos habla hoy, silla para vencedores. Los estudiantes de una escuela de secundaria de los Estados Unidos realizaron un proyecto interesante dentro de un plan de estudios. Fabricaron una silla eléctrica, reproducción exacta de las verdaderas, pero que funcionaba solamente con 15 voltios. Fue exhibida obviamente en el colegio y en los lugares en donde iban a presentar este proyecto, y muchos estudiantes, cientos de ellos, se venían y se sentaban y experimentaban simplemente un leve corrientazo, no los 4000 voltios que se colocan en la silla eléctrica verdadera, sino 15 voltios nada más, y apenas sentían un pequeño cimbronazo en su parte física.
y muchos podrían experimentar un grito, otros podían sensibilizarse con lo que puede sentir una persona sentada en la silla eléctrica, y muchos de ellos estuvieron experimentando al punto que un gran escritor, un periodista de los Estados Unidos, escribió lo siguiente: la sociedad americana está constituida en tal forma que un ciudadano tiene las mismas posibilidades de sentarse en la silla presidencial o en la silla eléctrica. La diferencia será simplemente la decisión del estilo de vida que quiera llevar. Y muy bien, silla para vencedores es el mensaje que hoy tiene la palabra de Dios para nosotros. La palabra dice, y usted puede decir, es la palabra la que dice, no es el pastor, es la palabra la que dice que por un tiempo el Señor nos hizo estar sentado en silla de escarnecedores. Y la palabra de Dios dice que no debemos estar sentados en sillas diferentes a las que el Señor ha preparado, pero a veces el enemigo va y nos sienta en sillas de fracasados. ¿Alguna vez ha estado sentado en la silla de un fracasado? Todos hemos sentido el fracaso en algún momento y nos hemos sentado en la silla del fracaso. Otros pueden sentarse en la silla de los enfermos. En un hospital hay sillas para enfermos, hay sillas especiales para que la gente que esté enferma se siente y tenga algunos servicios médicos. Otras veces hemos estado sentados en la silla de los perdedores. Aquí el podio de los ganadores, de aquí pues siéntense los que participaron, sillas de perdedores. A veces hemos estado sentados en sillas de cansados. Hay gente que pide una silla porque ya está cansado, entonces la silla de los cansados. Pasa mucho en los lugares en donde concurre mucha gente y colocan unas sillas. Hay sillas en donde la gente no quiere levantarse porque se siente... Hay sillas de la comodidad, en donde la gente no se quiere levantar. Alguien está allá recibiendo la palabra del Señor. Y el Salmo 1 dice que bienaventurado el que no se sentó en la silla de los pecadores. Ahí está la clave. El que no se sienta en la silla de los pecadores, levántese pronto si está ahí sentado. Tal vez usted no se sentó, pero sí lo sentaron. Y uno se queda en esa silla y se quiere levantar y parece que le espera una silla diferente. Por eso hoy la palabra de Dios va a entrar a levantarlo y a sentarlo en la silla de Dios, en la silla de los vencedores, dice la palabra. Y hoy está muy importante el mensaje para que usted pueda cambiar de la silla al trono de vencedores. Vamos a cambiar de lugar y obviamente vamos a entender la palabra de Dios. La palabra dice claramente en el verso 21 de Apocalipsis 4, al que venciere, dice claramente, al que venciere se sentará conmigo. Entonces, silla para vencedores es porque si usted vence, se sienta, y si no, seguirá sentado en la silla de los fracasados, de los perdedores, de los ansiosos, de los que están esperando y no llega. Y hoy le doy la orden a alguien en el espíritu que se levante de la silla en donde lo sentaron o en donde usted ya se sentó por cansancio. Hay gente sentada en la silla del COVID, hay gente sentada en la silla del fracaso, hay gente sentada en la silla de la dificultad, hay gente sentada en la silla de la ansiedad, hay gente sentada en la silla de la traición, hay gente sentada en la silla de la dificultad personal y hay muchos sentados en la silla del no sé qué hacer. Pero hoy la palabra te está diciendo al que venciere. Y vamos a tener 4 pasos claves importantes que Apocalipsis, aquí nos nombra en el Apocalipsis 3. El primer paso para salir de esa silla en donde usted se puede estar sentado. Y alguien está sentado en una silla incómoda. Y alguien está sentado en la silla de la distracción porque no hace sino mirar el celular y no prestar atención al mensaje de Dios. Levántese y póngase de pie y diga: Señor, voy a concentrarme y voy a sentarme en la silla, por lo menos en este momento de escuchar, para pasarme a la silla que tú me quieres dar, el sitio de vencedores, en el nombre de Jesús. El primer punto, ahí está, capítulo 3 del verso 19, dice: yo reprendo y disciplino. 2 palabras, reprender y disciplinar. Cuando se reprende es una manera de soltar. Reprender significa soltar
para sacudir, ¿sí? Cuando lo suelta y lo sacude y lo pone en otro lugar. Cuando reprendemos el enemigo o el espíritu de una persona, la persona se suelta y se sacude y obviamente queda reprendido el espíritu. Cuando reprendemos es para que usted se sacude, y la palabra está reprendiendo en este momento para que usted se sacuda y pueda salir de esa silla en donde lo han querido sentar, o donde las circunstancias o tal vez el mismo cansancio. Usted dice: necesito una silla, ya no sé ni cuál, pero necesito sentarme porque siento cansancio, siento agotamiento, siento que debo estar sentado. Pero Dios hoy te dice, y la palabra te exhorta y te dice: te voy a reprender del lugar en donde estás, te voy a soltar de la silla donde estás sentado y te voy a hacer un acto de disciplina. Y la disciplina es una acción precisa en un momento oportuno para que tú logres el objetivo que te has propuesto, y es salir de esa silla de la dificultad, de la pérdida, del dolor, de la enfermedad, de la obligación, de la saturación de muchas cosas. Estás agotado y Dios hoy vas a decir: te disciplino. Es decir, vamos a tener una acción y una acción tan precisa y una decisión tan concreta en el momento tan importante como es este, para lograr un cambio en tu vida. Entonces dice ahí claramente: te reprendo y te disciplino para que, número 1, seas fervoroso. Debo tener el mayor deseo para cambiar de silla. El fervor significa la actitud espiritual, ¿sí? La otra se llama la actitud emocional. Póngale muchas ganas, sonría, haga cara de que usted está bien. No, yo no le digo eso. Yo le digo que sea fervoroso. Y las personas fervorosas en el espíritu viven la palabra fervorosamente. Y esa es la actitud espiritual para poder cambiar de silla. Y el Señor dice: sé fervoroso. Cristo fue fervoroso para ir a la cruz. Fue fervoroso cuando se paró en las montañas y predicó. Fue fervoroso cuando se paró en una barca y predicó. Fue fervoroso cuando se bajó de la barca y se metió al Getsemaní únicamente solo para vivir su dolor, su situación por el resto de la humanidad, y tuvo que tener una actitud espiritual. De manera que, primer punto, anótalo allí: debo ser fervoroso, y fervoroso significa actitud espiritual. Hay gente, uno le dice: vamos a ver el culto, ahí espere un momentico, hago el desayuno, oiga, vamos a ver la palabra, ay, yo la veo más tarde. ¿Usted cree que esa es la actitud espiritual? Por Dios. De ahí, de esa silla nadie te va a mover. ¿Sabes quién te va a mover de la silla? Nadie, porque tú estás sentado en la silla de la comodidad. A varios les estoy hablando en el nombre de Jesús, además de que te reprendo y levántate y te disciplino para que escuches la palabra con atención y seas fervoroso. Es la actitud de cambio. Dice el Señor que debes tener esa actitud espiritual, y tú debes sentarte con tu Biblia, con tu cuaderno, con tus hojas, con tu bolígrafo y decir: voy anotando, voy escuchando, voy entendiendo, voy anotando aquí en el celular las cosas precisas porque necesito repasarlas y vivirlas en mi vida. Eso es fervor. Lo segundo dice ahí claramente, dicen: sean fervorosos y arrepiéntanse. El segundo punto, primero fervor, arrepentimiento es una palabra muy sencilla, pero en realidad es una de las más importantes tareas de la inteligencia. El arrepentimiento es una tarea de la inteligencia humana, no el remordimiento, que esa es la conciencia del ser humano, pero la inteligencia es la ruta, es la manera, es la forma como yo empiezo a trasladar mis pensamientos. Y arrepentirse significa que yo debo recibir en mi mente una ruta distinta, es decir, una información. Quiero que me acompañe claramente a Mateo 3:2 para que podamos comprobar lo que dice el Señor Jesús respecto a el arrepentimiento. Esto lo dice el Señor porque Él es el que lo va a hacer. Él te va a mover de una silla para otra, de la silla a veces del pecado, de la silla de la dificultad, de la silla de la desilusión. Le hablo a un hombre que le estoy hablando claramente que lo va a mover de la silla de la decepción completa que ha tenido y lo va a sentar en otra silla. Pero esté muy atento. Mire lo que significa arrepentimiento. Ya obviamente sabe lo que es fervor.
Mateo 3, verso 2, dice la palabra: en aquellos días se presentó, versículo 1, Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Es decir, estaba enviando una palabra profética y les decía: necesitan volver sus pensamientos hacia el reino de los cielos, porque va a venir una nueva información que, si usted no se arrepiente, es decir, no cambia de mentalidad, pues va a ser muy difícil que lo cambien de silla. Si usted no piensa cambiar de silla, pues usted se queda en la silla sentado. Alguien ya entendió esto, y obviamente la incomodidad a veces de cambiar del pensamiento hace que la gente siga condicionada en un solo lugar. Tercer punto: el primero, recuerde que fervor; el segundo, arrepentimiento; el tercero, 3:20 de Apocalipsis, ahí mismo donde leímos en la cita que nos inspira el mensaje, dice: al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo. Escuche esto, escúchelo por favor. Como también yo vencí, me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga. ¿Sabe quién cambia de silla? El que oye la palabra de Dios. A mí me gusta con frecuencia en el día del culto, al otro día, preguntarle a las personas que yo supongo que escucharon el mensaje, ¿qué les pareció el mensaje? Un dato, un punto que le haya llamado la atención. Y las personas dicen: yo lo escuché, pero espere un momentico, ¿cuál fue? Se me olvidó, no sé. Bueno, terrible que no lo haya oído, pues ahí sí, arrepiéntase, por favor. Lo exhorto y lo disciplino, lo reprendo también. Pero mire esto, se nos olvida, nosotros escuchamos, pero realmente no oímos la palabra de Dios. Yo puedo estar escuchando ruidos en este momento, pero otra cosa es que yo atienda la palabra de Dios. Solamente el que oye la palabra, dice aquí, será sentado en la silla del vencedor. ¿Y qué es oírla realmente? Oírla significa que tu cerebro responde de acuerdo a la información. Entonces mire cómo el Señor nos lleva hacia el trono, nos saca de la silla en donde tú estás sentado y te lleva a sentar en el trono de la bendición de Dios. De esta manera, la actitud espiritual, fervor. Lo segundo, arrepentimiento, porque si tú no cambias tu manera de pensar, arrepentirse es decirle: esta manera de pensar no va más conmigo, voy a recibir la nueva información. El tercer punto es la palabra de Dios, que es la información que viene. Y el cuarto punto dice aquí muy claramente, en el verso 20, dice: mira, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Ya había oído, porque ya tenía preparado el cerebro después del arrepentimiento, y primero ya tiene el fervor. Dice: yo estoy a la puerta, y si me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Y acto seguido, pues lo siento en el trono. Abra la puerta. Abra la puerta. En el nombre de Jesucristo, exhorto, reprendo y disciplino a personas que pueden estar escuchando este mensaje, pero tienen la puerta casi cerrada. La puerta hay que pedir permiso muchas veces para predicarle, hay que pedirle permiso al tiempo, hay que pedirle permiso a su familia, hay que pedirle permiso a sus ocupaciones, hay que pedirle permiso a sus placeres, hay que pedirle permiso a muchas cosas para que el Señor pueda entrar. Entonces hoy, por favor, ábrale la puerta y manténgala abierta, porque Él lo que quiere es entrar, estar con nosotros y quedarse con nosotros. Un hombre, el cual el pueblo no lo quería mucho porque era el recaudador de impuestos y además era demasiado injusto, iba por un impuesto y se iba llevando todo lo que encontraba. Si no tenían con qué pagar, cobraba unos intereses de usura terribles. Un hombre que cuando escuchó de Jesús, lo único que pudo hacer es subirse a un árbol de sicomoro y poder observarlo desde allí, porque so pena de ser linchado del pueblo. Entonces, cuando pasa Jesús, llama la atención del Señor que Él está muy atento, es decir, está en ese momento disciplinado, está
absolutamente reprendido, es decir, está sacudido. Él podría estar contando su dinero a causa de su usura en su casa, no mirando o viendo que predica Jesús, pero él estaba exhortado y tiene fervor, tiene actitud. La actitud es que se sube al árbol, ¿sí? Dice, no importa, yo evito que me linchen, pero no voy a evitar poder estar con Jesús, alguien más con este hombre llamado Zaqueo. ¿Y sabes qué pasa? Que llama la atención de Jesús. Cuando tú tienes esa actitud de fervor, llama la atención del Señor y le dice, hoy quiero estar en tu casa y cenar allá. Esto era lo que le estaba diciendo. Y obviamente él cambia su manera de pensar y dice, ¿cómo es posible que el mismo Dios quiera estar conmigo? ¿No sabe quién soy yo? Y sin embargo, él se arrepiente y abre la puerta de su casa. Son 4 puntos importantes. Fervor, ténganlo en cuenta, fervor, fundamental, actitud espiritual, primero Dios que todo. 2, arrepentimiento, cambio de pensamiento. Si tú sigues pensando lo mismo, bueno, hay algunos que intentaron cambiar y se volvieron atrás, es muy difícil. Siguieron pensando lo mismo. Entonces el arrepentimiento, voy a cambiar mi cerebro. 3, voy a escuchar la palabra porque si no queda el cerebro vacío. Y 4, una vez con el fervor, la actitud, con el arrepentimiento y con escuchar la palabra, abro la puerta. En este momento, abra la puerta y en el nombre de Jesucristo entra la mejor bendición que usted haya podido necesitar y recibir en su vida. Escúcheme bien, si usted lo cree, lo recibe. Todo lo que nosotros recibimos de Dios lo recibimos por fe. Él nos lo da por gracia, nosotros lo recibimos por fe. Anote eso porque le puede servir en su vida espiritual. Todo lo que el Señor nos da por gracia, no por ningún merecimiento nuestro. Pero para recibirlo, lo tenemos que recibir por fe. Hay gente que por la gracia quiere vivir, pero no quiere tener la fe. Ya está dado, pero necesita la fe. Dios te dio la salvación por gracia, pero tú necesitas la fe para recibirla. Y todo en el cielo es así. Y obviamente en este momento tú estás recibiendo por fe lo que el Señor te está dando por gracia. Y es sacarte de esa sillota o de ese sillón o de esa butaca o yo no sé cómo se llame, donde te han sentado y en el nombre de Jesús te empiece a sentar. Empieza a entrar el Espíritu de Dios a tomarte, incluso a veces por la solapa, otras veces por el cuello, otras veces de la mano, de la manera como tú lo permitas, y Él te pueda llevar a estar sentado contigo y tú con Él. Alguien dele un aplauso al Señor y diga amén, y diga, Señor, gracias, esta maravilla, yo la estaba necesitando, esta acción poderosa del Espíritu, yo la estoy recibiendo en mi vida. Gracias, Padre, porque en estos 4 pasos hay pasos de victoria y hay pasos de vencedor. Hay gente que tiene caminado de vencedor y es la actitud. Hay gente que tiene pensamientos de vencedor y es obviamente su manera de pensar. Hay personas que tienen información de vencedor y es la palabra de Dios. Y hay personas que están con el vencedor. Jesús, son los 4 puntos que Dios quiere que tú tengas para entrar a hacer una movilización en tu vida. Oh, pastor, yo también quiero que mi familia se siente en la silla del vencedor. Pues en este momento, llévale la palabra a tu familia y dile, de esta manera se sienta uno con el vencedor. Alguien más con Cristo Jesús y conmigo. Dele un aplauso al Señor y diga, Señor, voy a moverme. Estamos listos después de esos 4 puntos porque necesitamos ir al segundo libro de Crónicas para que esto sea vivencial y obviamente contextual con la palabra y usted lo pueda ver, porque no simplemente es un mensaje positivo ni un mensaje de ánimo, sino un mensaje de vida. Y la vida está en el que la hace un hecho, y aquí hay muchos hechos en segunda de Crónicas, o en segundo libro de Crónicas, mejor, capítulo 1 al 23. Yo quiero que esté muy atento porque voy a leer varios versículos, pero necesito que esté muy atento porque luego vamos a ver cómo el Señor hace los movimientos y estamos allí ya en segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo del 1 al 23. Voy a leer, esta es la Nueva Versión Internacional. Todo el pueblo de Judá tomó entonces a Uzías, que tenía 16 años, tengan en cuenta esa fecha, ese dato, esos años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías, 16 años, imagínense.
Y fue Usías quien, después de la muerte del rey Amasías, el que reconstruyó la ciudad de Elat y la reintegró a Judá. Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años, imagínese usted. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Usías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Buen ejemplo del padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, es decir, tenía gente que lo instruía, estaba los lunes en su curso de formación, mire usted allí, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, todo le dio prosperidad. Dios le dio prosperidad, imagínese eso. Mientras lo buscó, estuvo sentado en la mejor silla. Bien, Usías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gad, Abdía y Asdod. Además construyó ciudades en la región de Asdod entre los filisteos. Verso 7. Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas. Verso 8. Los amonitas fueron tributarios de Usías y este llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera de Egipto. Mire hasta dónde fue. Usías también construyó y fortificó torres de Jerusalén sobre las puertas de la esquina y del valle, y en el ángulo del muro. Asimismo construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos, pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también labradores, viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, pues era un amante de la agricultura. Usías contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones de acuerdo con el censo hecho por el cronista Jehiel y por el oficialista Meseías, bajo la dirección de Hananías, funcionario del rey. Verso 12. El total de los jefes de la familia era de 2,600. Todos ellos, mire quiénes eran, guerreros valientes. Bajo el mando de estos había un ejército bien entrenado compuesto por 307,500 soldados que combatían con mucho valor para apoyar al rey en su lucha contra los enemigos. A ese ejército Usías lo dotó de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos. Las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Con la poderosa ayuda de Dios, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Yo le relato esto porque son obras de ingeniería. Imagínese usted en épocas bien distantes a las nuestras, gente organizada, gente con actitud, con fervor para servir a Dios. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, mire usted, se sentó en la silla de la arrogancia, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Eso era para otros dioses, imagínese usted. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso del Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado y Dios el Señor no va a honrarlo. Esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Imagínese usted. Al ver que Usías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir después, o mejor, pues el Señor lo había castigado. El rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Los demás acontecimientos del reino, o del reinado mejor, de Usías, desde el primero hasta el último, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Usías murió,
fue sepultado con sus antepasados en un campo cercano al Panteón de los Reyes, pues padecía de lepra, y su hijo Jotán lo sucedió en el trono. Amén a la palabra de Dios. Bueno, muy bien. Aquellos personajes de la Biblia que se identifican como los vencedores se movieron delante de Dios aplicando unos principios muy importantes que trascendieron incluso a sus generaciones. Incluso podemos ver en este relato que personas que sabían aplicar principios y de alguna manera deja de aplicarlos porque siente que ya no los necesita, porque siente eso que la Biblia misma llama arrogancia, pues obviamente cae en una desgracia tremenda. Hoy en día nuestra sociedad reclama hombres y mujeres que conozcan su condición de hijos de Dios y por tanto seguir venciendo. Muchos libros de escritores nombraron desde hace muchos años las formas en cómo alguien podía convertirse en una persona vencedora, actitud de vencedor, el mensaje positivo, y muchos aprendimos posiblemente ciertas actitudes importantes, pero una vez conquistamos ciertas cosas, se nos olvidó. Y la arrogancia, la prepotencia y algunas otras consideraciones propias del carácter de una persona que ya no depende de Dios, sino cree que lo que tiene es por sus fuerzas, y aunque reconoce y prende inciensos a Dios, es decir, no le corresponde hacer eso, obviamente Dios sabe cómo está el corazón. Mire esto. Hace 3 décadas, 30 años, hay 3 enseñanzas que hoy uno se pregunta, ¿dónde están esas enseñanzas? Recuerdo la primera, liderazgo. Desde hace 30 años se viene hablando en todas las instancias del liderazgo, cursos de liderazgo, libros de liderazgo, seminarios de liderazgo, en las carreras universitarias se dictaba el liderazgo. ¿Y sabe qué carencia hay hoy en el mundo entero de líderes? Llama la atención eso. Segundo cursillo que se dictó y a fuerza de repetirlo perdió su valor, proyecto de vida. En todos los lugares desde hace 30 años se viene hablando del proyecto de vida, y todo el mundo salía con un proyecto de vida. En mi labor terapéutica le pregunto con frecuencia a muchas personas de todas las condiciones, de diferentes edades y obviamente profesiones, y la mayoría no está seguro y muchos no tiene certeza, primero de lo que es y segundo si tiene un proyecto de vida. Fracaso. Liderazgo, proyecto de vida, y el tercero se llama inteligencia emocional. Ay, nos aburrieron con el tema. Nos aburrieron en las facultades de psicología, en la iglesia, nos llenaron en las empresas de inteligencia emocional. ¿Sabe cuál es el problema, por lo menos de esta nación? Y sé que no se escapan las otras naciones, de control de impulsos. Fracaso total. Es decir, lo que más se dicta, lo que más se trilla, lo que más se lee, es lo que menos se tiene. Algo está pasando. Ni líderes, ni gente con inteligencia emocional, ni personas con proyecto de vida, cosa que nos dieron hasta aquí. ¿Sabes por qué? Porque nosotros recibimos la información que es muy valiosa, las 3, el liderazgo, el proyecto de vida y la inteligencia emocional, supremamente valiosa. Pero una vez adquirimos ciertas cosas, se nos olvida. Y ahí es donde no mantenemos la victoria. Por eso el Señor dice, y a usted le está diciendo el Señor, al que venciere, es decir, no se crea vencedor todo el tiempo porque consiguió algo. A alguien le estoy hablando que consiguió ya algo de paz. Y dice, al que venciere es hasta el final. Este hombre a los 16 años recibió la victoria y salió de la silla del niño, del adolescente. Usted a los 16 años, ¿qué estaba haciendo? Usted, muchacho que tiene 16 años, ¿qué hace? Está sentado en la silla, ¿sí?, del Instagram, del TikTok, está sentado en la silla de la educación, sí, también, está sentado en la silla de los videojuegos, está sentado en la silla de su estudio bíblico, está sentado en la silla de su familia, está sentado en la silla de su idea de irse del país cuando termine el bachillerato o la universidad. Está sentado la mayoría en esa silla, pero Dios hoy le habla y le dice, pero te voy a mover a los 16 años.
Y ahí es donde empezamos nosotros a entender la situación. ¿Cómo es posible que a los 16 años nos cambien de silla? No estamos preparados. Pero mire esto, versículos 4 y 5 del 2 de Crónicas 26. Dice la palabra de Dios: Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Mire esto, y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, le dio prosperidad. Una persona que finalmente vence la carrera de la vida no es la que consiguió pensionarse, eso está muy bien, y logre su pensión. No es la que consigue sacar sus hijos adelante, eso está muy bien, y gloria a Dios por eso. No es la que consigue cierto bienestar para estar en su finca tranquilo desde la comodidad que me está escuchando, eso está muy bien, y gloria a Dios por eso. Sino aquel que depende toda su vida de Dios. Pasa una cosa, y voy a nombrar algo que dice hoy, más bien los de 16 años, se sienten relajados cuando consiguen algo. Bueno, algunos no se sienten relajados consiguiendo nada, pero digamos que cuando consiguen algo se sienten relajados, sueltan y dejan de depender de Dios. A veces Dios mantiene o permite la necesidad sin que sea su propósito para que la gente siga dependiendo de Él. Pero un día Dios dice: no más. No te puedo tener en necesidad toda la vida, porque mi reino es de riquezas, no de ausencias. Y un día te vas a confundir y vas a pensar que la necesidad es lo único que te hace sentarte cerca de Dios, que la necesidad te hace buscar a Él permanentemente, que la necesidad es la que te lleva a ayunar, a clamar, a buscar de uno, de otro. Pero apenas tienes la necesidad suplida, te olvidas del Señor. Y hay una situación espiritual que parece una lepra, es decir, que te aparta de todo el mundo, y es creer que has logrado cuando has conseguido algo. Depende del Señor. El que depende de Dios adopta los principios trazados por Dios. Mira esto. Dice aquí, su madre era, en el verso 4, dice, bueno, tanto mamá era oriunda de Jerusalén, como su padre hacía lo que le agradaba a Dios, y dice aquí, y mientras él vivió, buscaba en la enseñanza de Dios. Cuando una persona dice que vive por fe en el Señor, debe adoptar comportamientos de fe. Y si usted necesita en este momento que Dios bendiga su vida y lo saque de esa silla, empiece a depender de Dios. Pero una vez le mejore la silla, no sienta que ya no deba depender de Dios. Búsquelo como al principio, ámelo desde el principio y lleve su amor hasta siempre. ¿En qué consiste esto? Mira bien, en que vivir por fe no es solamente pedirle a Dios que lo bendiga. Vivir por fe significa darle buen ejemplo a sus hijos de fe. A veces el ejemplo de comportamiento no alcanza, vamos a fallar en algo, y con esto no le estoy diciendo a la gente que lo haga. Le estoy diciendo que es muy seguro que usted y yo podamos fallar en algo, pero en lo que tú no puedes fallar como hombre o como mujer de Dios es en dejar de creer. El ejemplo de fe siempre debe estar consciente. Sus hijos deben decir: mi padre y mi madre son gente de fe. Puede faltarle todo, puede que la ira todavía no se convierta en coraje. Alguien está haciendo el proceso en el nombre de Jesús. Alguien está haciendo el proceso de la ira al coraje. Alguien está diciendo: todavía me falta algo. Pero en lo que no puedes tener ausencia es en dar un ejemplo de fe. Y la fe no es tener un ritual, la fe no es ir a un lugar, la fe no es ir y visitar un sitio, la fe no es estar simplemente haciendo un rezo, una oración. La fe es vivirla. No solamente decirla, y para que la vivas es necesario que tengas fervor, que te arrepientas, que tengas una mente que escuche la palabra y que tengas una puerta abierta, siempre dispuesta para que el Señor entre a tu vida. Hay que enseñar la fe. ¿Pero cómo la enseñamos? Establezca 4 o 5 principios y enséñeselos a sus hijos. Eso los llevará a la victoria. Hoy la gente no le habla a los hijos, no le habla a los muchachos de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué?
porque eso lo hace un entrenador en la iglesia. Lo hace a través de figuritas, a través de calcomanías, a través de plastilina, y eso está muy bien. Pero si tú no le hablas como padre a tus hijos, el día que le hables de Dios a tus hijos, no reconocerán la voz. Sé que extraño que mi papá me hable de Dios. El que me habla de Dios es otra persona. O el que me juega de Dios es otra persona. Las iglesias tienen que salir de las entretenciones y los padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos 4, 3, 5, 10 principios bíblicos permanentemente que funcionan. El diezmo, la ofrenda, el ayuno, la oración, la congregación, la vida espiritual. No cómo lees un devocional, sino cómo haces un devocional. Esos son principios que debes enseñarle a tus hijos para que les vaya bien en todas las cosas, dice el libro de Deuteronomio. Y mientras él le enseñaba los principios, prosperó en todo, dice allí. Persistía en buscar a Dios en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles. Mira esto, cuando tú le enseñas la palabra del Señor a tus hijos, ¿sabes qué pasa? En los tiempos difíciles ellos lo van a buscar y en los tiempos de victoria ellos van a glorificar su nombre. ¿Alguien quiere hijos y generaciones de esa naturaleza? Por eso, ¿en qué silla quieres que te sientes tú y a cuáles sillas van a ir tus hijos a partir de esta nueva generación? ¿Cuál será la silla que le pertenezca a nuestras generaciones? ¿De qué manera estamos nosotros orientando la vida de ellos? Hay peligros, obviamente, que quieren sentar en la silla, a nuestros hijos en la silla de las personas enfermas mentalmente, de las personas enfermas emocionalmente, de las personas desahuciadas espiritualmente. Hay gente desahuciada espiritualmente, ya no quiere creer. ¿Sabes en dónde están sentando hoy a los jóvenes? Y los jóvenes que me están escuchando saben de lo que les hablo. Están sentando a los jóvenes en la silla de las idealizaciones suicidas. Allá los están mandando a sentar. Las condiciones, el mundo, los gobiernos, las ideologías, los fenómenos, la sexualidad, todo los está haciendo sentar en silla de idealizaciones suicidas. Por eso es tan importante que padres empecemos a hacer lo que este chico a los 16 años hacía. Lo sentaban a enseñarle la palabra de Dios, no a jugarle, sino a enseñarle, no a mostrarle cositas bonitas, sino a enseñarle la palabra de Dios. Esto funciona así. Si usted le quiere enseñar a su hijo cómo funciona una máquina, usted no tiene que hacerle cosas distintas, ni risas, ni juegos. Tiene que sentarse con él y decirle esto funciona de esta manera. Y así irá creciendo su cerebro y buscará al Señor mientras él viva. No fluctuar entre un concepto y el otro hace que la persona tenga una idea concreta y pueda avanzar. Hay peligro cuando dependemos de un ser humano, pero hay victoria cuando dependemos de Dios. Y si Dios quiere una silla para ti diferente, entiende que debes aprender y depender de Él. Para poder depender, debes aprender. Anótalo allí. Para poder depender de Dios, debo aprender. El que no aprende, no depende. Y el que aprende, empieza a depender en el nombre de Jesús. Segundo punto. Muy importante en esto, el punto de los vencedores, porque ya los otros 4 puntos importantes para entrar a caminar como vencedores, y estos son puntos para ya ser vencedores. Un vencedor, además de depender de Dios, se mueve en leyes, en términos, en límites, no en limitaciones del reino de los cielos. Nuestros principios de vida cambian, ¿sabe? Los estilos de vida cambian, hay tantas situaciones de incertidumbre y hay muchas cosas que deben y a veces no deben cambiar, pero cambian. En un planeta en donde más de 8,000 millones de personas estamos parados y se mueve todo el tiempo, imposible que las cosas no cambien. Cambian por simple ejercicio de rotación y de traslación. Todas las cosas cambian. Nuestra piel cambia, nuestra vida cambia, nuestros órganos cambian. Todo en la vida cambia, porque usted no va a cambiar. Ahora, ¿cómo va a cambiar? Sepa aplicar los principios del reino de los cielos. Escuche esto, verso 5 en 2 de Crónicas 26. Dice allí, mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor, mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Dios le dio prosperidad. Mientras buscó a Dios, Dios le dio prosperidad.
Ya le indiqué que el que depende de Dios, Dios lo bendice y lo pone en la silla del vencedor. Pero aquí hay algo importante y es algo llamado principio para que fuera esto. Mire que dice aquí, y mientras buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Hay gente que se aterra cuando uno predica de prosperidad. Y debe ser es porque no ha leído la Biblia, porque aquí en mi Biblia habla de prosperidad. ¿Sí? Quien se aterra cuando le hablen de prosperidad es porque la Biblia suya no tiene versículos que hablan de prosperidad. La mía sí. Y la Biblia es una sola, de manera que lo que hace falta es que usted la lea bien. La prosperidad es una actitud que mueve a la persona en este sentido. Escuche bien, todo lo que Dios te da no lo puedes retener, porque si lo retienes te vuelves orgulloso y no germina más. Todo lo que Dios te da, tienes que soltárselo de nuevo a Él para que se multiplique. Ese es un concepto del reino. Escúchame bien, si Dios te suelta una semilla y cae en tus manos y tú vas, la retienes y la guardas en un cajón, ¿qué pasa? Pero si tú tomas esa semilla y la sueltas, gracias Señor, y la sueltas sobre la tierra, esa semilla te va a sostener. Y va a sostener a tu familia. Todo lo que Dios te dé, tienes que soltárselo. Porque si lo retienes, no se multiplica. Este hombre hacía algo. Todo lo que le agrada a Dios, hizo el buen ejemplo y se lo dio, no se lo retuvo. No dijo, yo soy el del buen ejemplo y mi hijo ahí por ahí anda. Se lo soltó a su hijo. Y ese hijo, ¿qué hizo? Mientras vivió Zacarías, quien instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras su hija buscó al Señor, le dio prosperidad. Entonces, cuando busca es porque lo que le da, se lo devuelve. Escuche esto. Si Dios me bendice, yo voy y oro. Es decir, lo que me da, yo voy y oro, yo se lo devuelvo. ¿Alguien está entendiendo? Alguien puede decir, pero no, pues ya oró y ya se lo dio. No, es que yo oro porque recibo y antes de recibir voy a orar y después de recibido también oro, porque si me dio voy a sembrar de nuevo, porque si me da mi economía yo voy y diezmo. Y entonces, ¿cómo se multiplica? Hay gente que quiere tener los cielos abiertos, las ventanas de los cielos abiertos, pero no hace lo que debe, abrir las ventanas. Entonces, si tú retienes, llevas a pérdida. Pero si tú sueltas, siempre tendrás prosperidad. Si Dios te da un hijo y tú le retienes la enseñanza, pues tu hijo va a terminar en otras cosas. Pero si tú tienes un hijo y se lo devuelves a Dios en enseñanza, pues ese hijo va a prosperar en sus generaciones. Y si no, hable un ratico entre Abraham y su hijo Isaac. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Pues le pidió su hijo Isaac y apenas él se lo fue a devolver en forma de sacrificio, le dijo, para ahí, ya conozco tu corazón y tu hijo va a ser la bendición para mi pueblo. Espero estés entendiendo esto con claridad. El vencedor aplica los principios. Tercero, el vencedor se traza metas, proyectos claros de vida. Hay personas que cuando le desajustan algo se le pierde el proyecto de vida. Es decir, pierde un ser querido, se divorcia o pasa alguna cosa y pierde su proyecto de vida, porque no se trazó metas, sino dependió de metas con otro. Y obviamente ante rupturas, ante quiebras, ante disolución de sociedades, ante determinadas cosas, puede obviamente desestabilizarse una persona. Por supuesto que eso sucede, pero no puede perder la meta que Dios le ha dado. Y mire lo que dice el versículo 9, mire lo que dice acá. Dice, Uzías también construyó y fortificó torres en Jerusalén sobre las puertas de la esquina y del valle y el ángulo del muro. Asimismo construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos, pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Dice ahí claramente. Y también tenía labradores, viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, pues era un amante de la agricultura. Y de ahí en adelante, ya les había leído, diseñó toda una obra de ingeniería, una empresa importante. ¿Sabe qué hace él? Se fija objetivos cada vez más grandes.
Cuando usted quiere ser un vencedor, todo lo que tiene que tener un objetivo, un por qué lo tiene. ¿Por qué Dios te lo dio? Porque eres Carlos, Juan, Jorge, María, Rebeca. ¿Por qué? Porque Dios quiere que con eso traces un plan. Cada cosa que Dios te da es para que traces un plan y una meta. Si Dios te da sabiduría, va a hacer algo con la sabiduría. Si Dios te da economía, va a hacer algo con la economía. Si Dios te da hijos, va a hacer algo con tus hijos. Si Dios te dio ganado, va a hacer algo con tu ganado. Y si Dios te dio gallinas, va a hacer algo con tus gallinas. ¿Alguien está entendiendo esto? Hay gente mirando por la ventana, pero es que al vecino mira qué te dieron a ti. Al vecino le dieron algo, pues para que lo haga, y si no, entrará a pérdida. El vencedor sabe que lo que le dan es porque Dios lo va a usar. Amén. Imagínese que a un hombre llamado Moisés, ya en su vejez, Dios lo llama para libertar al pueblo y le dice, venga para acá, Señor. Y el hombre, un poco cansado, va a apoyarse en su vara, se apoya en su vara y le dice, mira la vara que tienes en la mano. Mira la vara que tienes en la mano. ¿Y yo con qué voy a mostrarle al faraón? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué te di? Una vara. Entonces tírala al piso. Cuando la tira al piso, se vuelve una culebra y esa culebra, esa serpiente, se traga las serpientes de los sacerdotes de los egipcios. ¿Sabe qué significa? Que cuando tú eres un vencedor, te trazas metas con lo que Dios te da. La vara no era para apoyarte. La vara era símbolo de autoridad y Moisés la vio durante 40 años como un palito. A alguien le estoy hablando, y si Dios te dio esa institución es para que la bendigas y la uses con una meta y no necesariamente es económica. A alguien estoy hablando. Si Dios te da esos recursos, no es para que simplemente compres cosas y las inviertas. Claro que lo haces, pero trázale una meta, trázale un objetivo. Si Dios te dio ese ministerio, ¿qué estás haciendo con el ministerio? No está en cuántas personas, sino en cuál es el objetivo con esas personas. ¿Qué quieres hacer con esas personas? Si Dios te dio una forma de poderle llegar a la gente de una manera específica con tu profesión, con tus servicios, trázate un objetivo, porque lo otro es circunstancial. El final es el vencedor. Si Dios envió a su Hijo unigénito, ¿fue para qué? Pues para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El objetivo, lo otro, el sufrimiento, la cruz, las decepciones, los problemas, las exhortaciones eran parte de la enseñanza, pero el objetivo, la meta era esa, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro que te hacen falta cosas. Claro, por supuesto que son muchas las que hacen falta. Claro que te decepcionaron. Yo sé que te defraudaron. Yo sé que te encuentras solo. Pero Dios dice, yo te he dado algo. Y eso algo que te di, trázale una meta. Cuando la trazas, Dios va a hacer cumplimiento de victorioso. Dios te va a sentar en la silla de la victoria y te sacará de la silla de la escasez. Alguien dele un aplauso al Señor y diga amén por esa palabra, Padre. Gracias porque tú me hablas. Cuarto punto, un vencedor se mantiene fiel a Dios. Un vencedor se mantiene fiel a Dios. Mira, lamentablemente este hombre, sentado en la mejor silla, con un plan, con una meta, hizo todo. Pero ¿sabe qué pasó? Mire el verso 16, le recuerdo un poquito, porque yo ya se lo leí, pero se lo recuerdo por si estaba un poco distraído. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Es una de las cosas más difíciles. Un deportista colombiano decía, lo difícil no es ganar, lo difícil es mantenerse ganando. Cualquiera puede ganar. Alguien puede tener un golpe de suerte, si es que la suerte da golpes, ¿sí? Alguien puede tener un momento de lucidez y ganó. Manténgalo, es muy difícil. Y muchas personas se dejan deslumbrar, se dejan perder
porque un día hicieron algo bueno, les dio resultado, pero no volvieron a hacer el bien. Pero no lo volvieron a hacer así. Y creen que Dios ya les entregó todo, cuando Dios dice les falta todo para ser más que vencedores. Este hombre tuvo un final difícil. La escritura queda aquí como una enseñanza. Aplicó todos los principios, puso actitud, puso fervor, se dejó disciplinar, dependió de Dios, oyó la palabra. Mira lo que hizo, todo lo hizo perfecto, pero un día dejó de hacerlo y se fue a la desgracia. Es la enseñanza viva. No se deje embargar por el orgullo. No deje que el orgullo le siga quitando bendiciones y lo siente en la silla de los orgullosos. Tú y yo no hemos conseguido nada, prosigo a la meta, dijo el apóstol Pablo, alguien más conmigo. Manténgase fiel en el lugar que Dios lo puso. Si Dios le dio una silla de bendición, no pierda la silla, vaya por la silla del trono. Manténgase fiel. Manténgase fiel a sus disciplinas espirituales, crezca con ellas, enséñeselo a la gente. La decisión de volver atrás es nuestra, no es de Dios. Nunca Dios va para atrás, no le pertenece el pasado, es más, nunca lo contempla. Y cuando lo habló, dice, para allá se fueron sus pecados, para un pasado, es decir, ya no existe. Dios es el eterno presente. El volver atrás nunca es decisión de Dios, porque nunca lo contempla Dios, es nuestro. Y realmente volver atrás es aislarnos, como si tuviéramos una lepra espiritual y perdiéramos todo lo que un día ganamos. Sin embargo, quiero hablarle a personas que por alguna razón, que por alguna silla, que por algún empellón lo hicieron sentar, que una trampa, que un lazo de cazador lo hizo caer y sentarse en una silla de la desgracia, que volvió atrás porque pensó que tenía el derecho de volver atrás, que una recordadita, que un al año no hace daño, y una gran cantidad de frases malévolas y hasta demoníacas que entran a la vida y a la mente de las personas y las vuelven a sentar en sillas de escarnecedores, en sillas de dificultad. Siento que hay gente sentada en sillas de debilidad, en silla de no quererse levantar, que cuando abre los ojos día a día le cuesta. Está sentado y postrado muchas veces en la silla de la desilusión, de la decepción, de la tristeza. Y le hablo a un hombre joven que está sentado en la silla de la distracción. Despiértese, porque de esa silla uno se cae. De esa silla un día no aguanta más y se va al piso y se rompe. Le hablo a una familia que por años, por generaciones, estuvo sentado en la silla de la pobreza, de la escasez. Pero consiguió algo, se volvió un poco arrogante y ha empezado a sentir que de nuevo va a volver la escasez, que vendrán los días del dolor, de volver a pedir prestado, de tener la humillación de la familia, de otra vez usted en esas. Le hablo a una persona que puede estar privada de la libertad. Sin embargo, nos está escuchando y está sentado en la silla del acusador. Usted no puede salir de allí por su decisión, pero Dios lo puede sacar de allí por su actitud, por su fervor. Lo va a sacar de la silla de la acusación al trono del vencedor. Le estoy hablando a personas que después de esta predicación se sentaron, colocaron sus manos, sus dedos entre su cabello, y dijeron: ¿a mí qué me pasa? Personas que volvieron atrás. Le hablo a un hombre que tuvo un ministerio importante y volvió atrás y lo sentaron en la última silla. Pero Dios le dice hoy que hay una silla y hay un trono esperándolo, que puede levantarse y aplicar estos principios, que puede volver a vivir y decir: Señor, gracias, porque hoy tu palabra me ha hablado y ha hecho en mi vida que mis pensamientos trastornados,
Que mis pensamientos que iban de un lado al otro sin saber qué hacer, hoy puedan tener la tranquilidad y la libertad. Diga conmigo: hoy quiero sentarme en la silla de los vencedores, porque tú me has hecho más que vencedor. Porque hoy puedo verte sentado en tu trono, Señor. Yo puedo decirte: yo quiero ir, Señor. Quiero tener un norte definido, donde lo que tú me has dado tenga un plan. Quiero, Señor, mantenerme fiel a ti. Quiero devolverte todo lo que tú me entregas, porque ahí está el principio de la sabiduría y de la prosperidad. Quiero venir delante de ti, traerte a mi vida, traerte a mi familia y decirte: Padre, gracias. Porque hoy me has hablado tan claro que aunque ellos, quizás todos no lo entiendan como lo he entendido yo, puedas venir a traernos, Señor, en este momento la libertad, la disciplina, la exhortación, que nos puedas traer, incluso el ser reprendidos en este momento, para que salgamos de la silla del escarnecedor, del que está generando palabras de dificultad, y entiendas lo siguiente: que Dios tiene un lugar diferente para ti. Lo preparó en su venida, te lo está confirmando y te lo está diciendo en esta palabra, y quiere decirte en este momento: el Señor es quien te cuida. Dios es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna te hará daño en la noche. Todo lo ha puesto Dios para bendecirte. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino para siempre. Ese fue el preámbulo para decirte en este momento: vamos a la casa del Señor, vamos a oír su palabra y vamos a decirte: Padre, gracias, porque tú me vas a llevar a lugares seguros, a tiempos de paz, a donde estaré siempre en el lugar de bendición, porque al lado tuyo no hay temor, porque siempre, Señor, traerás hacia nosotros la libertad de levantarnos de la silla en donde no queremos volver a sentarnos, e irnos caminando como vencedores a la que tú tienes para nosotros. Levántate de allí, hombre, mujer, y vamos en esos pies de vencedores, pasados por nuestras rodillas delante de ti, y podemos llegar a ti, Señor. Gastaré mi vida en él. Gracias a ti, Padre. Y triunfante cantaré. Gracias, Señor, porque viene todo tu amor acá y se une con tu palabra y con tu poder, Dios del cielo, Señor de la tierra. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque desciende sobre nosotros tu poder, oh Dios. A ti. Un himno de gloria. Cantaré al Dios de mi historia. Gracias, oh Dios, que cambias mi vida. Mi máximo amor. Gracias porque cambias mi silla Gritaré por un lugar de bendición al lado tuyo. Él es mi victoria. Quiero estar sentado a tu lado. Gritaré mi máxima gloria. Tú eres el Dios de victorias. Es Cristo mi Rey. Gracias, Señor. Enséñame a vivir dependiendo de ti, aprendiendo de ti. Gritaré. Gracias por librarme de la lepra espiritual. Gracias por llevarme de la enfermedad a la salud, de la escasez a la prosperidad, de la soledad al compartir, de la silla de la comodidad a la silla de la libertad.
Gracias por llevarme, Señor, y por llevar mis generaciones. Toma tus generaciones y dile: Señor, yo hago el compromiso de sentarme en la silla de la enseñanza para darle una instrucción a mis hijos y que ellos nunca desprecien el sitio que Dios por Cristo Jesús les ha dado, sentados al lado de Él, como Él está sentado al lado del Padre. Te doy gracias, amado Dios, porque has sacado de la enfermedad, de la tristeza, de la escasez, aún de la comodidad, a quienes usaron una silla, y algunos en la silla de la arrogancia, para moverlos y sentarlos en un trono de servicio, de bendición, de libertad, de poder, de autoridad, de fervor, de nuevo pensamiento, de principios del reino y de bendición para todos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiga la palabra de Dios. Dele gracias al Señor. Todo lo que reciba de Dios, entrégueselo a Él. Dile: gracias, Padre, por la palabra, porque me han sembrado una palabra que sale de la Escritura, que sale de la vivencia, que sale de mi experiencia y que convierte mi vida en una vida diferente, la silla de los vencedores. Gracias, Padre, por la palabra. Ahora, con la libertad y con la bendición, vamos a orar por la economía, haciendo y aplicando un principio importantísimo, y es traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí del ministerio, de la palabra, de la iglesia, para que pueda abrirse las ventanas de los cielos y vivirse estos principios en abundancia. Tome su diezmo, tome su ofrenda. Usted puede ingresar a los sitios seguros que aparecen en pantalla. Allí están las cuentas de la iglesia en donde usted puede depositar de forma segura a través de sus transferencias, de botones muy sencillos en donde usted pincha allí, da clic y directamente puede entregar el valor que usted ha colocado en su corazón, y por supuesto que bendice su economía. Gracias, Padre, te doy a ti por cada persona, cada vida que en este momento escucha tu palabra y hace de tu palabra una acción y bendice el ministerio. Bendice la palabra con sus diezmos, sus ofrendas, para que haya alimento en nuestra casa, que es la palabra, y haya alimento también en la de aquellos que necesitan de tu amor y de tu compasión y de todo lo que nosotros día a día podemos hacer por cada persona que busca de ti. Padre, te pido en este momento que esto que tienen en sus manos, como hoy no lo hablábamos tú, pueda ser entregado fundamentalmente con alegría, con libertad, porque tú amas al dador alegre, porque la alegría es parte de nuestra ofrenda, porque el darte a ti no es por obligación y nadie se sienta obligado. Todo el mundo siéntase invitado a participar de este principio maravilloso y generoso del reino de los cielos. Bendice, Señor, abundantemente los proyectos, los objetivos. Bendice, Señor, el estar fieles a ti, y por sobre todo en abundancia todas las cosas estén de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, amado Padre. No olvide inscribirse y suscribirse en nuestros canales Casa de David TV y Eduardo Ropart. 8 de la mañana primer culto por Casa de David TV, 10:30 de la mañana por Eduardo Ropart los domingos, y todos los días cuando usted se inscribe y se suscribe le llega información sobre un material importante para que viva su vida devocional diaria y obviamente esté recibiendo todos los materiales y la información de nuestro ministerio, que todos los días tiene edificación, tiene oración y tiene atención para todos los creyentes en Cristo Jesús. Y para usted que por primera vez nos escucha, le invitamos a que se suscriba y se inscriba. Queremos conocerte y queremos presentarte la palabra de Dios tal y como ella está, para que tu vida tenga una transformación y tu familia herede una gran bendición. A todos, gracias por la atención. Dios les bendiga poderosamente. Nos encontramos en pocas horas en el siguiente mensaje, y obviamente en todos los ministerios, tanto de mujeres, de hombres, de jóvenes, de parejas, y por supuesto en el mensaje de la palabra de Dios. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropart.com/donaciones.
Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Si nos visitas por primera vez, inscríbete a www.eduardoropar.com/bienvenida y vincúlate a nuestros grupos vida. Ahora nos podrás encontrar en Spotify. Búscanos como Eduardo Ropar. El equipo Conquístate llegó a YouTube con un espacio único para mujeres con temas de interés. Encuéntranos por el canal de Casa de David TV. Inauguramos las redes sociales de nuestra iglesia. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Casa de David Online y en YouTube como Casa de David TV. ¿Sabías que tenemos un espacio en la web? www.crearadio.co, una emisora donde encontrarás las últimas novedades musicales, predicaciones que renovarán tu manera de pensar y diversos programas de interés. Conéctate a Crea Radio. No olvides suscribirte a este canal y darle clic a la campana de notificaciones para que estés actualizado de todos nuestros eventos. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.